Bueno, muy buenas noches. Hoy en esta coserí del viernes contamos con dos invitados, Marité Ritka y Carlos Vargas Equinoa, ambos business designers. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué es un business designer? Buenas noches a los dos. Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo estás, Ricardo? Hola, Bien, ¿cómo Marité. están? Muchas Hola, gracias Carlos. por invitarme. Es un placer poder participar de esta coserí. Y bueno, no sé si vos, Marité, querés contarle a Ricardo por qué somos business designers. Bueno, un placer también participar de la cosería de los viernes, que se está haciendo tan famosa. Y a ver, somos business designers porque de alguna manera ayudamos a diseñar negocios en este mundo en el que estamos viviendo, que ya ni siquiera decimos que es el mundo que se viene, sino que es el mundo en el que ya vivimos, que es el mundo VICA, que es un mundo al que vamos a describir un poquito que tiene que ver con lo volátil, con lo ambiguo, con lo cambiante. Bueno, ahora Carlos va a dar una buena explicación de lo que es el mundo VICA. Y dentro de este mundo VICA, que es el mundo que todos estamos, yo te diría, sintiendo en nuestras propias vidas en este momento, ¿no? Esto del minuto a minuto de las actividades económicas respecto del COVID, se abre, se cierra, se cierra, se abre, y la flexibilidad que tienen que tener las organizaciones para poder adaptarse a cada cambio que se va dando en ese contexto, ¿no? En un contexto ambiguo, muy veloz, muy cambiante, y que, bueno, no todas las organizaciones están preparadas o tienen la flexibilidad necesaria como para adaptarse a ello. De hecho, las que no lo han tenido han perecido, y esto lo hemos visto durante todo el 2020 con mucha tristeza. Los que trabajamos con empresas nos genera bastante dolor ver esta caída en la economía, en la productividad del país, en las empresas que con tanto esfuerzo mucha gente levantó. Pero bueno, volviendo un poco al mundo VICA, lo dejo acá que lo explique un poquito, que lo explica muy bien. No, yo en realidad debo decirles que me parece que esta introducción que hace Marité de contar por qué somos business designers o por qué nos llamamos business designers, hace mucho sentido al problema que estamos discutiendo, ¿no? O sea, cuando yo Sí, empecé, yo ya tengo unos cuantos años, debo decirles, y hace muchos que transito el mundo de lo que habitualmente se llamaba la consultoría de negocios. claro. Allá por los años, yo les diría los 90, eh, incorporamos, yo particularmente incorporé un montón de prácticas que estaban relacionadas con eso que se llamaba habitualmente el planeamiento estratégico, ¿no? Que tenía que ver con una cosa más o menos así. Me planteo un objetivo de largo plazo, uno de mediano plazo, y luego voy trazando como iniciativas de corto para poder ir digamos, cumpliendo esas metas que me propongo. Pero una de las cosas que ocurrió en el medio es que todos esos procesos que nosotros estudiábamos y que de alguna manera incorporábamos, casi les diría como si fuera, digamos, la Biblia, fueron Sí, como perdían potencia. Es decir, lo que nos pasaba es que todas las fórmulas que habíamos aprendido empezaban como a, ¿viste? A ponerse muy flu, muy poco sustanciosas. Y ahí es donde de alguna manera nos vimos ante la obligación de tener que recrearnos. Yo creo que vamos a hablar en algún momento justamente de la recreación, ¿no? De lo que habitualmente llamamos la resiliencia o la versatilidad, ¿no? Pero me parece que nos tuvimos que enfrentar a un fenómeno muy particular, que creo que es lo que le da
mucho carácter a este mundo VICA que describe Marité, que es esta idea de que ante cambios inesperados, ante una situación que se pone extremadamente como compleja, como rara, como muy rara, y donde no sabemos qué es lo que pasa en el minuto que viene, voy a hacer un comentario respecto de esto. Nuestra habilidad más, digamos, nuestra fortaleza más importante, que era la experiencia. O sea, teníamos un montón de años de haber hecho el mismo trabajo y sabíamos un montón de cosas y aplicábamos la fórmula de memoria. Esa fortaleza desapareció. Porque todo lo que habíamos aprendido antes ahora no es aplicable. Y entonces hemos tenido que reconvertirnos en la búsqueda de una idea de creatividad. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es a ver qué hacemos con este lío que tenemos por delante. Entonces, por eso mutamos de la forma tradicional, histórica, ¿no? de consultor de negocios, a esta cosa de business designer que incluye necesariamente conceptos como el pensamiento de diseño, el agilismo, el servicio centrado en las personas, Claro. y bueno, y una serie de herramientas que hoy son de las que estamos hablando. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿no? Marité, Carlos, ustedes como business designers, ¿cómo ven el presente y el futuro del empleo? Porque claramente hay una cantidad de empleos que van desapareciendo. Esto siempre ocurrió. Es decir, hubo oficios que han ido desapareciendo. Exacto. El que manejaba carretas desaparece con la aparición del ferrocarril. Es decir, hay un cambio en los distintos oficios que se va acelerando. Ahora bien, estamos entrando en un proceso de robotización, automatización, uso de nuevas tecnologías. Estamos entrando en una economía mucho más compleja en el que el conocimiento pesa mucho más, un conocimiento cada vez más complejo. ¿Cómo es el presente y el futuro que ven del empleo? Bueno, yo particularmente, a ver, yo creo que es como vos decís, Ricardo, siempre existió, yo más que decir la pérdida de empleos, me parece que siempre existió la reinvención o la transformación de los empleos, ¿no? Claro. Y con el tema de la robótica y de esta especie de fantasma, ¿no? Que mucha gente tiene con respecto de que nos van a reemplazar a todas las máquinas, voy a tomar algo que dijo Carlos y que es clave para entender que esto no es tan así, que es que el mundo se ha vuelto cliente céntrico, ¿sí? Bien. El mundo del pasado, el mundo de la revolución industrial, era un mundo producto-céntrico. El señor Ford te hacía todos los Ford negros y cuando vos le preguntabas por qué no hacía de otro color, él muy graciosamente contestaba, yo puedo hacer de cualquier color siempre que sea negro. Tenía una lógica eso, ¿eh? O sea, era muy, muy valioso lo de Ford, ¿eh? Totalmente. O sea, pero era un mundo producto-céntrico, en donde lo que valía era el producto. Vos querías un Ford, era ese, ¿sí? Claro. Hoy estamos viviendo en un mundo absolutamente cliente-céntrico. Entonces, desde ese lugar, ¿hay empleos que van a transformarse y algunos van a desaparecer? Sí, pero van a surgir otros, claro, en los que el ser humano va a ser muy importante. Claro. Por lo menos hasta el momento, en un momento en el que todavía no se inventó, a ver, pensémoslo en términos de Star Trek, todavía no se inventó un data con emociones. Y no creo que ocurra. Siempre está el fantasma del desempleo tecnológico, ¿no? Sí. Exacto. Está la idea que, van a llegar las computadoras y un montón de gente pierde trabajo y va a haber millones de desocupados. Y lo cierto es que más o menos la tasa de desocupación siempre es más o menos la misma, ¿no? Sí. Es decir, que no, además, si me permitís, Ricardo, yo no creo realmente que los cambios sociales que estamos viviendo en este momento sean mucho más drásticos
que lo que vivió, por ejemplo, la sociedad europea del siglo XVIII, después de la primera revolución industrial. Claro. Lo que nos está pasando es que, esa es la mala suerte que tuvimos nosotros como generación, es que quedamos enganchados en la transición. Somos la generación bisagra. Exactamente, y los que estamos obligados justamente a hacer, digamos, el salto cualitativo de un formato al otro. Por eso tempranamente yo les hablaba del problema de la recreación. Pero vos sabés que yo estoy viendo que hay otra generación bisagra, que es esta, que está pasando de la educación presencial a la educación virtual. Claramente. Y le está costando mucho. Sí. Porque evidentemente la educación virtual va a quedar, no sé si totalmente, pero va a haber un híbrido entre los dos. Ya va a ser muy difícil volver hacia atrás que sea absolutamente presencial, porque claramente baja costos la educación virtual, ¿no? Es decir, te está eliminando un montón de costos que antes, bueno, estábamos en un mundo analógico en cuanto a la educación y digital en cuanto a los medios, y ahora hay una combinación que va a ser muy difícil retroceder. También yo creo que hay una bisagra que no se está viendo mucho, ¿no? Les cuento una anécdota, ¿no? Por allá por comienzos de los 2000, yo tenía un cliente que comercializaba brazos robóticos, ¿no? Marca Fanuc. Una marca, digamos, hay pocas marcas de brazos robóticos. Mitsubishi es una, Fanuc era la élite. Y el tipo me dice una vez, estamos preocupados, o la gente está preocupada porque si adoptan el robot, algunos se van a quedar sin trabajo. Si no adoptamos los brazos robóticos, todos nos vamos a quedar sin trabajo. Es decir, me parece que hay como una especie de evolución de la relación humana con tecnología que es inevitable. Sí. ¿No? Es decir, la tecnología es un concepto muy interesante. La tecnología es tecnología hasta que la integramos en nuestra vida. El día que la integramos en nuestra vida dejó de ser tecnología y se convirtió en una solución. Claro. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, con respecto al tema de la reinvención de la educación, como vos estás planteando, ¿no? La cuarentena del año 20 lo que nos obligó funcionó como un catalizador, nos obligó a ponernos adelante del Zoom. Sí. Pero la realidad es que ese proceso ya venía. Ya existía. Ya venía. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que acá, hablando puntualmente de la educación, a la generación que está hoy en edad escolar, universitaria, creo que le está costando porque fue de golpe, fue un cambio que fue muy de golpe. Ahora, me parece que este año ya están mejor que el año pasado y el año que viene van a estar mejor aún todavía, porque incorporan las tecnologías mucho más rápido que nosotros. Tienen ya un mindset que les permite incorporar tecnología a una velocidad que nosotros no tenemos. Nosotros incorporamos tecnología de una manera mucho más lenta. Entonces, también, creo que... También los fabricantes están haciendo soporte, ¿no? Los productos son mucho más amigables que hace... Totalmente. Y por otro lado, con respecto del empleo y la robótica, bueno, también habría que pensar un poco en ser flexibles. Esto vale para los padres, para los que están terminando secundario. Hay que ser un poco más flexibles también y pensar en, bueno, ¿cuáles son los empleos que van a tener mayor demanda en el futuro, ¿no? Porque si nos quedamos en los empleos tradicionales de contador, abogado, médico,
Bueno. Que van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo, obviamente. Pero hoy tenemos carreras ya en Argentina que hasta hace unos años no teníamos, como la carrera de biotecnología y otras carreras que tienen que ver. Fíjate que la carrera de biotecnología lo que hace es unir esos dos mundos, justamente. Claro. El mundo humano, el mundo biológico, con el mundo tecnológico. Entonces, también hay que pensar, me parece, y sería una movida muy inteligente por parte de quienes están en el ámbito educativo, de quienes están en el ámbito dirigente, de ir pensando en esta transición de los empleos tradicionales a empleos más modernos, ¿sí? Porque además, bueno, va a posibilitar que esos otros empleos que sí se van a perder a causa de la tecnología, esa gente pueda insertarse en otro empleo, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que acá una palabra clave que podemos por ahí debatirla es la palabra aprendizaje. ¿Qué tipos de aprendizajes van a ser importantes para los empleos del futuro? A mí me parece igualmente, por supuesto, que es tal cual como vos lo decís, pero me parece que hay una ventana, ¿no?, de tiempo en el cual hay claramente una población empleable, llamémosle, que ha perdido el tren de la historia. Sí. O sea, que se quedó abajo. Sí. Es decir, cuando nosotros... Carlos, ¿tiene que ver con edad, con formación? Yo creo que no, Ricardo. A mí me parece que tiene que ver, es un problema cultural, claramente. Porque, por ejemplo, vos, de hecho, vos mismo en tu profesión, en tu carrera docente, te relacionás permanentemente con gente extremadamente formada, sí, que tiene dificultades enormes para incorporarse al mundo de la transformación digital. Sí. Lo ves en todos los ámbitos. Sí. Claro que sí. Hay ámbitos, por ejemplo, el caso de los abogados, por ejemplo. Vos mencionabas hace un momento el caso de los contadores, que necesariamente utilizan herramientas electrónicas para poder trabajar, porque si no usan un Excel, digamos, como mínimo no pueden trabajar. Y hay gente que está abdicando a su carrera directamente, porque no logran incorporarse en la movida tecnológica. Ni hablemos de las clases que han perdido cualquier expectativa de acceder a una educación mínimamente nivelable. Bueno, y ahí voy. Ustedes, como business designers, ¿qué sugieren al mundo de las empresas con las que trabajan con respecto a este mundo del empleo que se está viniendo? ¿Querés contarle vos? ¿Qué sugerimos? A ver. Claro, porque evidentemente hay una serie de cambios de aquellos que buscan empleos que se requieren nuevas habilidades. Sí. Más bien, habilidades más bien blandas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sabes cuál es el gran riesgo? El suponer que aprendiendo a manejar una PC estás incorporándote en la era digital. Así es. A ver. Porque el problema, digamos, Abraham Maslow, ¿te acordás de Maslow, el de la pirámide? Maslow. ¿No? Tenía una frase hermosa que decía: cuando lo que vos tenés es un martillo, tendés a tratar todos los problemas como si fueran clavos. Sí. Es decir, si nosotros suponemos que solamente porque aprendemos a programar, ni hablar a programar, ¿no es cierto? Con eso hemos resuelto todos los problemas de inclusión digital.
Lo único que estamos haciendo es una especie de ficción, entregando una herramienta que, digamos, no sabemos para qué la aplicamos. Y en eso suscribo mucho lo que vos decís, en términos de que tal vez es el momento de empezar a pensar en habilidades blandas que nos permitan de alguna manera alcanzar esta resiliencia, esta versatilidad de la que hablábamos hace un rato, a estas nuevas realidades que comienzan a aparecer. Sí, yo creo que también cuando hablamos de tecnología en el mundo del empleo hoy, por supuesto que hay muchísimas empresas cuyo objetivo es la tecnología. A ver, un Tesla, un Elon Musk, el objetivo es la tecnología. Pero la mayor parte de las empresas, aunque hagan tecnología, aunque su producto de fabricación sea la tecnología, necesitan equipos de personas que estén comunicacionalmente muy aceitados. Entonces, ahí es donde entra a jugar algo que por ahí alguien que estudia programación ni se le cruza por la cabeza, que es la comunicación humana. Claro. Porque uno no es una isla programando. Exactamente. Uno necesita, un programador necesita de un diseñador y necesita de un tester y necesita de un cliente, y el que va a decir sí o no es el cliente, y yo tengo que saber cómo llego a ese cliente, cómo me comunico con el cliente, qué le digo al cliente. Un cliente que la mayor parte de las veces no sabe que algo le duele, pero no sabe de dónde le duele. O sea, no sabe qué pedirte. Exactamente. Con lo cual, ahí es donde las habilidades blandas van a marcarle a cualquier persona que quiera ser empleable de acá en más una diferencia. Claro. ¿Y qué incorporarías en habilidades blandas, Marité? A ver, creo que la comunicación interpersonal es fundamental. Saber coordinar acciones con otros va a ser una habilidad fundamental. Y creo que hay con Carlos siempre conversamos, hay como una especie de meta habilidad que está como por encima de todas las otras, que tiene que ver con el aprender a aprender. ¿Por qué? Sí. Porque como todo cambia tan rápido, imagínate, no sé, inclusive gente, a ver, hay profesiones o empleos que por ahí no requieren de una actualización tecnológica demasiado veloz, pero hay otros en los que la versión de ese programa que usás para trabajar te cambia cada 6 meses, claro, o cada 3 meses. Claro. Entonces, vos necesitas una habilidad que sea aprender a aprender. Y eso podríamos estar hablando horas, es una meta habilidad, que es como que está por encima de todas las otras habilidades. Si yo aprendo a aprender y ejercito mi cerebro para que tenga flexibilidad para ir aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas, lo más probable es que yo pueda aprender cualquier cosa que me tiren. Pasa mucho en el mundo de la informática, por ejemplo, en donde todo el tiempo permanentemente están saliendo nuevos programas, nuevos sistemas, nuevos CRM, nuevos ERP, y no son cosas que se aprenden en 2 minutos, son cosas muy complejas, que hay que parametrizar, que hay que ver para cada cliente qué es lo que qué módulo le pongo, qué módulo le saco. Bueno, aprender a aprender yo creo que nos va a posibilitar ser empleables, porque yo estoy capacitado para aprender cualquier cosa. A ver, eso significa que puedo aprender a fabricar un cohete que vaya exitosamente a la Luna. La verdad que no, ni Elon Musk lo está logrando, o sea, está probando, pero de cada prueba obtienen un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo aplican en el loop siguiente, ¿sí? Cada vez que Elon Musk lanza un cohete para tratar de siquiera sobrepasar la atmósfera y que vuelva y aterrice derechito y no explote, bueno, cada falla que van teniendo
es un loop, es un aprendizaje, ¿sí? Y sobre ese loop aprenden de nuevo de los errores que hicieron y vuelven a intentarlo, ¿sí? Esto es muy, muy muy de diseño de negocios. Ahí estás diciendo una cosa muy relevante que me gustaría como Por favor. subrayarla, que es esta idea de que en los tiempos de antes el error era castigado, el error era Tal cual. era un problema, Interesante eso, ¿no? sí. Y en este momento, dada digamos, la velocidad que tienen los temas, el error no solamente es bienvenido, sino que además tiene que ser provocado. Porque Sí. obviamente el error con aprendizaje. ¿Sí? Claro, por eso error, tenemos, ensayo, error, supresión de error. exacto. Es lo que Exacto. habitualmente El nosotros método científico. la iteración, ¿no es cierto? Iteramos, sacamos en productivo rápidamente, testeamos y verificamos si está funcionando. Y una de las cosas que nos pasa con esto, que eso, digamos, es una consecuencia de esta circunstancia, es que nunca, más que en esta época, lo mejor atenta contra lo posible. Es decir, una de las cosas que hemos descubierto es que siempre vamos a poder mejorar las cosas. Pero hay un momento donde tenemos que sacarla en productivo, porque si no la sacamos en productivo, el tiempo, digamos, el ecosistema gira a demasiada velocidad. Entonces quedamos como en descubierto. Eso también me dispara, ¿no? a una habilidad que también podríamos llamarlo una metahabilidad, que es la capacidad de la agilidad, ¿no? Esa condición de ágil, ¿no? ¿Qué significa ser ágil? Porque ahí también hay como una cantidad, hoy es una palabra que la usa todo el mundo, el agilismo, allá en metodologías ágiles, etc. Pero ¿qué es en esencia eso? Es salirse de esa condición de ser, yo les diría, no solamente objetos, sino también casi víctima del cambio, para desafiarlo al cambio, para provocarlo, para estar todo el tiempo reinventándote con esto que habla Marité de aprender. Es decir, estar buscando todo el tiempo digamos, no, esta posición, ¿no? Hay una frase de Mario Andretti, el corredor de carreras, ¿no? Que me encanta, que dice, si usted tiene todo bajo control es porque no está manejando lo suficientemente rápido. Y me parece tan justo para este momento, ¿no? Absolutamente. No hay descanso, no hay descanso. Eso es una cosa que también tenemos que entender, no hay descanso. Sí, también cambiaron, a ver, esto genera un ejercicio que para el cual nuestra generación claramente no estaba preparado. Exactamente. A ver, me pasó ayer, voy a contar una anécdota personal, me pasó ayer. Yo tenía prevista para hoy una capacitación presencial. Ayer, en el contexto en el que estamos viviendo, la empresa decidió volver a, casi les diría, a fase 1. Entonces me plantearon, ¿qué hacemos? Nada, no hacemos nada, la hacemos virtual. La misma capacitación, con las mismas herramientas, el mismo aprendizaje, virtual, cada uno desde su casa. Entonces, el tema es que mucha gente de nuestra generación no está preparada, no tiene ese agilismo, ¿sí? O esa agilidad y flexibilidad para poder cambiar de acuerdo a los cambios del contexto y a la velocidad de los cambios del contexto. Y podemos tener todo bajo control. Y no, yo tuve que hacer la capacitación con Meet, cuando a mí en realidad estoy acostumbrada a Zoom. Nada, aprendí sobre la marcha, cómo comparto la pantalla. Claro. O sea, eso es verdad lo que vos decías, Ricardo. Hay mucha gente de nuestra generación que se está quedando afuera por esta falta de adaptabilidad y esta resistencia al cambio. ¿Qué es humana? Es humana. Sí, claro. Aclaremos que la resistencia al cambio es humana. El punto de inflexión es cuando el cambio te paraliza o cuando el cambio te catapulta a mejorar, a crecer y a aprender. Yo pregunto, el mundo de la educación formal,
y el mundo empresarial. Son dos universos que cada uno va por su lado, ¿no? Y que cada vez está más lejos. Hay un gap en el medio que no termina de resolverse. Sí. Mirá, en los años, yo te diría, en los años 80 aproximadamente, las universidades empezaron a intentar meterse en el mundo empresarial. Las primeras escuelas de negocios son de esa época, y una de las cosas que ocurrió es que se conformaron departamentos dentro de las universidades que lo que intentaban era brindar servicios de asesoría o consultoría, consultoría o capacitación, digamos, profesional dentro de las empresas, como lo hacemos los consultores. Y a tiempos vista todo eso, hubo escuelas de negocios muy famosas, de hablar de Harvard, pero a partir de ahí se desarrollaron. Acá en Argentina tuvimos un montón de expresiones de esta especie, el IAE, que era como una especie de franquicia Harvard en la Argentina, pero luego la Universidad de San Andrés tuvo su escuela de negocios muy desarrollada, posteriormente Universidad del SEMA, Universidad Católica Argentina, hasta la UBA ha tenido una oficina de digamos, formación ejecutiva, como le llaman habitualmente. Y lo que yo debo decirte es que esos procesos no funcionan. Porque la mirada académica es una mirada demasiado estática para los tiempos que corren. Pensá en esto. Hoy, una carrera de grado estándar, no hacemos en cosas muy particulares, pero lo que podría ser un ciclo de licenciatura o equivalente, incluso algunas ingenierías, son 4 años. Pensá, hoy estamos en el 2021. Pensá dónde estábamos en el 2017, por ejemplo. Cambia el mundo. Es decir, los conocimientos, vos me vas a decir, a ver, Ricardo, vos que sos un hombre de la academia, vas a decir con mucha lógica, mira, hay principios básicos que tenés que saberlos. Claro. Hay cosas que, bueno, que están ahí y que de alguna manera son perpetuos. Son perpetuos, pero, digamos, su aplicación se modifica permanentemente. Entonces, a mí me parece que hay también una interpelación a la educación formal en este momento. Por ejemplo, claro, y no solamente... El mundo universitario no se adaptó al mundo VICA, no lo registró. No. Yo creo que no, o sea, no me atrevería a decir no se adaptó, pero claramente le está costando mucho esa adaptación. Está detrás del problema, ¿no? Hecho, y más que, perdóname Carlos, más que el mundo universitario no adaptarse al mundo VICA, por ahí la preocupación es si están preparando a sus alumnos para el mundo VICA. Ahí está, eso me sí, claro, obviamente. Y claramente lo vemos desde la educación secundaria, ni siquiera hace falta irse a la educación universitaria. Desde la educación secundaria vemos que seguimos sin enseñarle a los chicos a tener un pensamiento crítico, a cuestionarse, a probar. Los chicos no prueban, si no les sale algo bien de entrada se frustran. Está bien, hay cuestiones generacionales, me parece, de los millennials, los centennials, que tienen que ver con esto de baja tolerancia a la frustración, altas expectativas de cumplimiento o de logro, pero en el colegio no fomentan esto del equivocate rápido y barato, como diría Carlos. Claro. Porque ahora sos joven y te podés dar el lujo de equivocarte porque estás en la escuela o estás en la universidad. Claro. Equivocate ahora, pero hacé. A mí hace varios años atrás un colega me dio un consejo muy interesante y que yo siempre se lo digo a mis alumnos de la universidad. Es, por tener el diploma a uno no le van a dar trabajo. Esa es la gran fantasía, ¿no? Salgo con el diploma y ya
me tienen que dar trabajo. Y en realidad es uno el que tiene que ir creando ese trabajo. Es decir, singularizando su propio perfil en su profesión, ya desde el inicio de la carrera, bueno, y después salir a ofrecer eso, una singularidad, porque, a ver, hay miles de personas que tienen el mismo diploma, con lo cual, ¿por qué voy a contratar a uno sí y a otro no? Es decir, ¿qué es lo que singulariza a alguien al salir a buscar un empleo? ¿No? Es un poco crear su propia marca desde el inicio. Claro. Así es, bueno, por eso sería importantísimo que en las casas de estudio se incorporen herramientas blandas, aunque sea fuera de la currícula, pero que se le den herramientas a la juventud, porque realmente creo que no se le están dando herramientas, se les están dando conceptos. Y los conceptos son muy importantes porque son la base del conocimiento, pero no son una herramienta. El conocimiento ha dejado de ser la herramienta. En la época de nuestros padres e incluso en nuestra generación, digamos, la gente más grande de nuestra generación, el conocimiento era la herramienta. Hoy el conocimiento ya no es la herramienta porque yo lo encuentro en Google. Exactamente. La parte teórica que yo necesito para hacer cualquier cosa está en Google. Hay cosas que yo no encuentro en Google. La coordinación de acciones, la comunicación interpersonal, la escucha, el aprendizaje, la flexibilidad, la agilidad. Todo eso no lo encuentro en Google. Es algo que si nadie me lo enseña y me lo hace pasar por el cuerpo, desde que tengo 13 años, es algo que no voy a conseguir en Google. En Google sí voy a conseguir cómo funciona una máquina de física cuántica. Claro. Digamos, hasta el conocimiento más elevado, los planos de los cohetes de Elon Musk deben estar en algún lado en Google. Ahora, cómo coordinar acciones con un equipo de más de 1000 personas para construir ese cohete, no está en Google. Está muy bien lo que está diciendo Marité. Está muy bien, porque además vos fijate que esta circunstancia hace que se pierda digamos, el control de la situación didáctica. ¿Qué quiero decir? El maestro tenía el poder, el papá tenía el poder. ¿Por qué? Porque era el que la sabía todo. Yo cuando mi hijo me decía, esto es así, o sea, no había una discusión respecto de eso. Lo mismo pasaba con el docente. Sí, sí. Hoy un docente es permanentemente interpelado por sus alumnos y por lo tanto, digamos, su fuente natural de poder, que era el conocimiento, se desvanece si no hay un manejo adecuado de esas expectativas o de esas consultas o de esa discusión, ¿no? Con lo cual, eso también modifica. Lo mismo pasa, o sea, ¿por qué los hijos no le dan bola a los padres? No le dan bola a los padres porque la forma en que fuimos criados nosotros era en base justamente a tener el monopolio del conocimiento. Y hoy el monopolio del conocimiento no está en los padres. Entonces, se modifican las relaciones de poder. Sí. Funciona desde esa lógica. Lo mismo ocurre en las empresas. Es decir, suponer que porque el gerente viene y te baja de línea, el hecho va a ocurrir, es totalmente equivocado. Y mucho más con estas generaciones que menciona Marité, ¿no? El caso de millennials, ni te cuento de los centennials. Y cuando los centennials entren al mundo del trabajo, agarrate, Catalina. Digamos, no le gusta lo que le dijiste, agarran la mochila y se van. Chao. O sea, no hay discusión. Entonces, como le decía la vez pasada a una gente con la que estábamos trabajando, decía, tengan cuidado, no vaya a ser que se den cuenta que nosotros no tenemos ningún poder. Claro. Porque, además, en una circunstancia en la que estamos trabajando de manera colaborativa, porque necesitamos de otros,
esa mirada, llamémosle joven, esa mirada, si se quiere, podría ser actualizada, ¿no? Es valiosa, es valiosa. Bueno, ¿cómo ve la business designer Marité Ripka los próximos 5 años? Uf, qué sé yo, no sé, es un mundo Vika. 5. Mundo Vika, más Vika todavía. La verdad es que sí, creo que si esa misma pregunta me la hubieras hecho hace 10 años, te hubiera dado toda ¿no? Una visión, etcétera. Hoy, que estoy absolutamente entregada a lo Vika, te digo, no sé qué va a pasar mañana. Claro. Estamos en un mundo fluido, líquido. Y ante ese mundo fluido, ¿qué sugerís a alguien para los próximos 5 años? Entonces, vamos a cambiar la pregunta. Que practique y se genere el hábito de saber navegar la incertidumbre, porque el que no sabe navegar la incertidumbre va a vivir pegándose la cabeza contra la pared. Cultivar el hábito de la flexibilidad, cultivar la tolerancia ante la frustración, porque lo que vos pensaste que hoy servía, mañana ya no sirve, entonces por ahí estuviste como empresa o como trabajador, estuviste trabajando en algo meses y cuando lo vas a implementar ya no sirve, el cliente ya no lo quiere, el mundo ya no lo quiere, entonces hay que prepararse para tener tolerancia a la frustración. Creo que es una gran deuda que tiene nuestra generación, el saber tolerar la frustración y navegar la incertidumbre, aprender a aprender cosas, hacer, siempre le digo a los equipos de las empresas con las que trabajamos, aprendan cosas, desarrollen todos sus lados B, ¿sí? ¿Sos informático o sos programador? Bueno, desarrolla tu lado musical, desarrolla tu lado curioso, desarrolla tu lado de algún hobby, ¿sí? Porque todos somos prismas, tenemos muchos lados, y todo el desarrollo de todos esos lados nos va a permitir ser más flexibles, ¿sí? Y eso además sí. Perdón. No. Sí. No, decía que bueno, cuando uno se permite, porque muchas veces no es que uno no quiera, sino que no se permite a sí mismo desarrollar todos sus lados no profesionales, vamos a llamarlo, ¿no? Que a veces uno dice, no, bueno, pero esto es un hobby, yo lo hago hasta ahí. No lo hagas hasta ahí, hacelo a fondo. Claro. ¿Por qué? Porque además eso te va a dar herramientas de flexibilidad, te va a agilizar el cerebro, vas a poder hacer cambios de manera mucho más, no es suave la palabra, pero por ahí de manera mucho más rápida, mucho más natural. Y creo que, bueno, es importante eso, es importante entender. Yo me acuerdo de una anécdota que hace muchísimos años, yo era muy chica, así que imagínense, más o menos para la era de piedra, Bueno. me acuerdo de mi mamá que trabajaba en el ámbito de la medicina, tenía un amigo que era médico traumatólogo, que era una eminencia y que tocaba el saxo. Y era como, a él le costaba contarle a la gente que él tocaba el saxo y que de noche uno lo podía encontrar en algún barsucho tocando blues con su banda, ¿no? Porque era el doctor. Claro. El doctor. Claro. Ahora, el lado B del saxo era un lado bellísimo de él. Y él le costaba mucho, o sea, hasta que no entraba en confianza con alguien, no lo develaba. Entonces, creo que eso pinta mucho, bueno, a la generación anterior a la nuestra, vaya a saber, ¿no? Tanta gente que habrá tenido hobbies maravillosos y los habrá ocultado porque eran el doctor, el contador, el abogado. Y hoy
Los chicos, en realidad, creo que hasta les cuesta definirse qué son, porque quieren ser todo. Claro. Lo que yo iba a decir es que cuando yo empecé la carrera de historia, lo que siempre nos decían es no solo estudien historia, sino que sean curiosos de otras disciplinas. Exacto. Porque eso los va a hacer mejores historiadores, porque en definitiva uno lo que trabaja es lo humano, y lo humano es rico, es complejo. Exactamente. Carlos, Así es. Exactamente. si te tengo que hacer la pregunta, la misma, ¿cómo ves en los próximos años? Ni siquiera vamos a poner número. Mira, yo suscribo 100% lo que dice Marité. La verdad no podría agregar nada a lo que ella está planteando. Lo que sí me parece es que tenemos que hacer una reflexión, digamos, te tomo sí la segunda parte de la pregunta, que es, bueno, ¿qué recomendás? O sea, ¿qué dirías? Bueno, y ahí sí me parece que tenemos que pensar en algo. Que es lo siguiente. Yo creo, y tengo algunos argumentos para poder sostener esto, creo que estamos viviendo un cambio de estado del pensamiento. Uh-huh. Una de las cosas que se está observando muy claramente es esta idea, como dice algún autor, particularmente Gisli Povesky, habla de el hiperindividualismo, ¿no? El individualismo hedonista, esta cosa de mirarnos hacia adentro, de pensar no en términos de el grupo, de cómo me coloco en el grupo, sino valorizándome a mí mismo, ¿no? Y valorizando también aquello que me hace quien realmente soy. Esto provoca un fenómeno muy extraño, ¿no? Muy particular de estos tiempos, que es lo que algunos autores llaman una especie de hedonismo comunitario. Es decir, hablo con los que piensan como yo. Sí. Me relaciono con los que piensan como yo. Y la prueba más clara de esto son las redes sociales, ¿no? Fíjense, en las redes sociales se generan como esas comunidades que conversan sobre sí mismas, no tienen canales ¿no? De comunicación con otras, llamémosle tribus, ¿no? Que es una palabra que estamos escuchando mucho en este momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo con todo esto? Que probablemente una de las cosas que nosotros deberíamos desarrollar como individuos o eventualmente como miembros de una corporación o de una empresa, es la capacidad de ser el que ofrece tal o cual rubro dentro de esa tribu. O sea, ser reconocidos como tal. Ser reconocidos dentro de la tribu como el proveedor de ese servicio, de esa facilidad, de ese producto o de ese conocimiento. Y esto me parece que, si bien nos lleva a un encuadre, no quiero ponerle la palabra mercado porque sería como suscribirme demasiado al problema, digamos, comercial, pero también es comercial. Es decir, nos lleva a un encuadre más pequeño, más acotado, pero claramente mucho más profitable, beneficioso, ¿no? más ganancial. ¿no? Y en ese punto, digamos, esta idea de trabajar sobre nichos, pues es el concepto de un nicho de mercado. Un nicho de mercado es cuando yo trabajo con un mercado chiquito que está dispuesto a pagar un plusvalor por lo que yo ofrezco, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que vamos hacia ese modelo y en ese modelo, digamos, nuestros valores, nuestras formas de hacer las cosas, la forma en que somos reconocidos, pasan a tener un valor fundamental, mucho más que antes. O sea, nos van a comprar a nosotros y no a los productos que nosotros producimos. Absolutamente, sí. Porque lo que nosotros producimos lo puede hacer cualquiera. El problema no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y creo que eso es una nota de diferencia. Así es. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo esta charla. Espero que se hayan sentido bien.
Nos encantó. Bienvenidos a la cosería del viernes. Sí, Ya sí. los voy a invitar a alguna otra. En algún momento vamos a volver a hablar de esto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marita Rica, Gracias a vos. Guinoa, por esta charla y, bueno, hasta el próximo viernes. Gracias. Adiós, gracias.